Chicos, bienvenidos. Hablaremos acerca del metabolismo. Bueno, el metabolismo entonces son todas esas reacciones químicas que llevamos al interior de nuestras células para que puedan sobrevivir. Entonces, va a estar comprendido desde la incorporación de las sustancias hasta su eliminación. Entonces, en nuestro caso, nosotros ingerimos una gran cantidad de alimentos, los cuales procesamos para obtener energía y poder sobrevivir a lo largo del día. Algunas de las reacciones químicas que se presentan tenemos al anabolismo, que básicamente el anabolismo lo que hace es construir. Entonces es una ruta metabólica que se utiliza para construir moléculas más grandes. Por su parte, el catabolismo es contrario al anabolismo. El catabolismo entonces lo que hace es degradar moléculas grandes y obtener energía de ella. Acá se presenta un diagrama en el cual tenemos algunas de las rutas metabólicas, en este caso el catabolismo, que se lleva a cabo al interior de la célula. Entonces, a partir de los glúcidos se llega a obtener energía, la cual está representada en moléculas de ADP y ATP. Se consume oxígeno teniéndose agua y se libera dióxido de carbono. Los nutrientes que conocemos entonces se dividen en tres grandes grupos. Tenemos los lípidos, los carbohidratos y las proteínas. Los carbohidratos comprenden a todos estos alimentos, los cuales nos proveen de energía. Son importantes por este hecho. Entonces encontramos el pan, básicamente todas las harinas, el banano, la naranja, los cuales contienen grandes cantidades de azúcares. Los lípidos se pueden encontrar en algunas carnes, el aguacate, las semillas de nuez, aceites que provenientes de algunas plantas como el aceite de girasol. Y las proteínas, encontramos lo que son las carnes. También pueden haber proteínas en algunas plantas, por ejemplo las plantas que presentan semillas y frutos secos, las lentejas, las legumbres, y así existen otros frutos y semillas que nos aportan este tipo de nutrientes. Bueno, el anabolismo de carbohidratos es en los seres vivos se presenta de la siguiente forma. Entonces, en las plantas, generalmente la glucosa, el dióxido de carbono se transforma en glucosa y posteriormente las plantas lo que hacen es que lo transforman en almidón, que es el que está presente en las harinas, y la celulosa, que hace parte de los tallos de las plantas. En los hongos y animales se almacena en forma de glucógeno. Entonces, a continuación veremos algo relacionado con este tema. La glucogénesis hace referencia a la síntesis de glucógeno. Este proceso tiene lugar en todos los tejidos, principalmente en el hígado y el músculo. En el hígado tiene gran capacidad para almacenar glucógeno. El músculo almacena menos glucógeno. Sin embargo, dado que una persona tiene más músculo que hígado, la cantidad de glucógeno total en el músculo es doble a la del hígado. El glucógeno muscular sirve como combustible de reserva para la síntesis de ATP en este tejido, mientras que el glucógeno hepático funciona como reserva de glucosa para el mantenimiento de las concentraciones de glucosa sanguínea. La cantidad de glucógeno varía ampliamente con respuesta a la ingesta de alimentos. Después de la ingesta, existen grandes cantidades de glucógeno que lentamente disminuyen al mantener la glucosa sanguínea constante. La primera reacción en esta síntesis de glucógeno es catalizada por la hexocinasa en el músculo y la glucosinasa en el hepatocito.
Su principal acción es convertir la glucosa a glucosa 6-fosfato utilizando una molécula de ATP que libera ADP. La segunda reacción es mediada por la fosfoglucomutasa, que cataliza la reacción de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. De glucosa 1-fosfato pasa a UDP-glucosa por la glucosa 1-fosfatouridyl-transferasa, utilizando un UTP y liberando un pirofosfato. La glucógeno-sintasa, enzima regulada de manera alostérica positiva por la glucosa 6-fosfato y negativamente por el AMP cíclico, reacciona con la UDP-glucosa y con la glucogenina, siendo la glucogenina un cebador para la síntesis de glucógeno. Esta enzima libera UDP y comienza a polimerizar la cadena de glucógeno desde el extremo no reductor con enlaces O-glucosídicos alfa-1,4, teniendo de por medio una molécula de glucosa más en el glucógeno, conocido como glucosa N+1. Cuando la cadena de enlaces alfa-1,4 es lo suficientemente larga, entra en acción la enzima ramificador de 1,4-alfa-glucano, siendo una enzima cuyo papel es crear puntos de ramificación con enlaces alfa-1,6. Se puede asegurar que esta ruta está regulada a nivel hormonal, siendo el glucagón y la adrenalina quien inhibe la glucógeno-sintasa, ya que estas hormonas se secretan cuando los niveles de glucosa son bajos, y por acción de su cascada de señalización se fosforila la glucógeno-sintasa, misma que es inactiva cuando está fosforilada. Por el contrario, la insulina favorecerá la glucogénesis, secretada cuando los niveles de glucosa son altos, y su señal activa las enzimas fosfatasas que desfosforilan la glucógeno-sintasa, favoreciendo así la síntesis de glucógeno. Entonces, he allí la gran importancia que en los seres vivos, en el caso del ser humano, el proceso de glucogénesis, entonces ayuda a mantener estables las reservas de azúcares en la sangre. El glucógeno es importante y por eso en las personas que presentan diabetes, este tipo de proceso se ve un poco alterado. Bueno, la otra de las reacciones presentes es el catabolismo de carbohidratos. Entonces, el catabolismo se lleva a cabo cuando se degradan moléculas grandes. Esto va a estar formado por dos reacciones seguidas, las cuales van a ser la glucólisis, y posteriormente, si se lleva a cabo en un medio anaerobio, entonces se va a presentar una fermentación o una respiración celular si está en presencia del oxígeno. La glucólisis entonces es el primer proceso que se lleva a cabo y lo que hace es que transforma la glucosa en ácido pirúvico, el cual va a ser usado posteriormente ya sea para la fermentación o la respiración celular. La contracción del músculo requiere energía, pero la cantidad de ATP existente en el interior de las fibras musculares es sorprendentemente escasa. Solo hay la justa para mantener la contracción durante unos pocos segundos. Este ATP se puede producir a través de tres vías o sistemas: el sistema del fosfágeno, el sistema glucógeno ácido láctico y el sistema aeróbico.
Las fibras musculares poseen una molécula denominada creatina fosfato o fosfocreatina, la cual puede transferir sus grupos fosfatos al ADP, generando ATP más creatina. La fosfocreatina y el ATP que forma constituyen el denominado sistema fosfágeno, que proporciona energía suficiente para que los músculos se contraigan al máximo durante unos 10 segundos. Este es el sistema de energía que utilizan los músculos para gastos máximos pero breves de energía. Por ejemplo, la carrera de los 100 metros lisos. Cuando la actividad muscular ha de continuar, es decir, se precisa más energía y ya se ha consumido la creatina fosfato, se cataboliza la glucosa para generar ATP a partir de la degradación del glucógeno existente en el interior de las fibras musculares. El proceso de degradación del glucógeno se denomina glucogenólisis, el cual da lugar a moléculas de glucosa, y estas se degradan mediante el proceso de glucólisis, dando lugar a 2 moléculas de ácido pirúvico y 4 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Como la glucólisis no requiere oxígeno, se trata de un proceso anaeróbico. Normalmente el ácido pirúvico entra en las mitocondrias y es oxidado para producir gran cantidad de ATP a partir del ADP. No obstante, durante algunas actividades no existe oxígeno suficiente para degradar por completo el ácido pirúvico, con lo cual este se transforma en ácido láctico, el cual difunde fuera de las células musculares hacia el líquido intersticial y posteriormente a la sangre. Por tanto, gran parte del glucógeno muscular se transforma en ácido láctico y ATP sin que haya consumo de oxígeno. Este sistema glucógeno-ácido láctico puede proporcionar la energía suficiente para unos 60-90 segundos de máxima actividad muscular. Cuando la actividad muscular dura más, depende cada vez es decir, de una reacción que precisa oxígeno. Si la cantidad de oxígeno presente es suficiente, las enzimas mitocondriales pueden oxigenar por completo el ácido pirúvico a anhídrido carbónico, agua, ATP y calor. Aunque más lento que la glucólisis, este sistema aporta más energía, alrededor de 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. El tejido muscular dispone de 2 fuentes de oxígeno. El oxígeno que difunde hacia las fibras musculares procedente de la sangre y el oxígeno liberado por la mioglobina en el interior de las células musculares. El sistema aeróbico proporciona ATP suficiente para una actividad prolongada en tanto existan oxígeno y elementos nutritivos en cantidades adecuadas. En las actividades que duran más de 10 minutos, el sistema aeróbico proporciona más del 90% del ATP necesario. En sesiones de larga duración, por ejemplo una maratón, casi el 100% del ATP se produce por el proceso aeróbico. Al comparar este mecanismo aeróbico de aporte de energía con el sistema de glucógeno ácido láctico y el sistema de los fosfágenos, las velocidades máximas relativas de generación de potencia expresadas en generación de moles de ATP por minuto son las siguientes. En nuestro cuerpo no todas las fibras musculares utilizan por igual estos sistemas de producción energética. Esta variabilidad nos permitirá diferenciar a las fibras musculares según su metabolismo, pero eso ya será motivo de un próximo audiovisual.